Nos toca estudiar, chicos, la semana 2, ¿correcto? La semana 2, que corresponde al tema de materia energía, ¿no? Espero que en la semana 1 hayan repasado, todo esté claro, ¿ok? No se estén confiando porque ya los temas comienzan a aumentar cada semana. El día de hoy vamos a ver fórmulas, así que es importante que ustedes estén nivelados cada semana de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos aquí. Vamos a comenzar hablando de qué es la materia. Yo creo que todos sabemos qué es la materia, ¿cierto? Cuando hablamos de materia que tiene masa, y la materia que tiene masa es todo aquello que presenta volumen, que presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? La mesa, el lapicero, el cuaderno, tu computador, un animalito, todo ello son materia, ¿cierto? Ahora, la materia está en constante cambio, está en constante evolución, transformación, ¿no? Los animalitos, nosotros crecemos, nos desarrollamos, las plantitas van cambiando de estado, las sustancias, ¿no? Normalmente una sustancia siempre tiende a ir al estado de vapor, al estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo del agua, igual, el agua del mar empieza a evaporarse, llegan las nubes, ocurre la condensación, ¿no? Y nuevamente regresa al estado líquido en forma de lluvia y ahí vamos viendo cómo va haciendo ese ciclo del agua, ¿no? Entonces la materia siempre va a estar en constante cambio. Nosotros, por ejemplo, que somos materia, estamos cada vez diferentes, ¿no? De repente no vemos la diferencia de hoy día a mañana, pero sí de repente con alguien que nos encontramos después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, entonces ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo, ¿cierto? La piel va envejeciendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los metales se van oxidando. Entonces, toda materia siempre va a estar sufriendo cambios, ¿ok? Va a estar en constante cambio. Ahora, aquí sí necesito que presten mucha atención porque necesitamos comprender cómo se da la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar como sustancia pura o como mezcla, ¿ok? Cuando hablamos de sustancia pura, nos dice que presenta una composición química definida. Eso quiere decir que las sustancias van a presentar fórmulas o símbolos que nosotros podemos saber de quién estamos hablando, ¿no? Mientras que las mezclas no, como dice acá, que presenta composición variable, entonces decimos que no tiene fórmula. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan saber a qué me refiero. Cuando hablamos de mezclas, pueden ser mezclas homogéneas, como lo dice aquí, una sola fase. Eso quiere decir que mis ojos van a percibir una sola composición, ¿ok? Por ejemplo, ustedes aquí están viendo en la imagen, es una solución media turquesa y tus ojos ven todo uniforme, ¿no? Que todo es una solución de color turquesa. Mientras que en una mezcla heterogénea, tus ojos van a percibir dos o más fases, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes consiguen ver lo que tengo. ¿Pueden diferenciar las dos fases que tiene? ¿Pueden ver? A ver, ahí se ve como que una línea a la mitad. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Ahí. Sí, profesora. Sí se logra ver, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo agito, tal vez va a ser más notorio. Ahí está, miren, las dos fases. Entonces, esto es una mezcla heterogénea porque mis ojos están percibiendo dos fases, ¿ya? Entonces, las mezclas no tienen fórmulas, pero las sustancias puras sí. Vamos a hablar de un compuesto, aquellos que estén conformados por dos o más elementos, y sustancia elemental, aquella sustancia que esté conformado por un solo tipo de sustancias, ¿no? Entonces, chicos, cuando hablamos de elementos, aquí vamos a tener todos los elementos de la tabla periódica, ¿ya? Todos los elementos. ¿Cuántos elementos son en la tabla periódica, chicos? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? ¿Sabemos?
tiene 118 elementos químicos. Entonces aquí está el cobre, aquí está el sodio, aquí está el cloro, aquí está el hierro, aquí está el mercurio, aquí está el oro, aquí está el oxígeno, el hidrógeno, porque todos estos están formados por un solo tipo de átomo, ¿no? Pero cuando nosotros combinamos entre el sodio, por ejemplo, y el cloro, formamos un compuesto que se llama cloruro de sodio. Entonces tú ya estás observando que ahí ya tenemos dos o más. Cloruro de sodio o, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que es el agua, ¿no? O puedo tener el ácido clorhídrico, o puedo hablar del ácido nítrico. Entonces mis ojos observan que hay dos o más elementos que están conformando ese compuesto. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, chicos, el carbón, ¿dónde estaría el carbón? Aquí, profesora, como sustancia elemental, tiene una fórmula la cual lo representa. ¿Dónde ubico al monóxido de carbono? Aquí, como compuesto. Monóxido, dióxido, ¿no? Pero cuando hablamos de las mezclas, como habíamos colocado aquí, esas no tienen fórmula. Y una mezcla muy conocida, que es muy utilizada, por ejemplo, es la salmuera, ¿no? ¿Qué cosa es la salmuera? Aquí voy a colocarlo como ejemplo de lo que corresponde. La salmuera es la mezcla de cloruro de sodio con agua. No es que eso sea su fórmula. Como puedes ver, es la mezcla de dos compuestos. Entonces no tiene fórmula, ¿ya? Es una mezcla homogénea porque cuando ustedes ven el agua con sal, aprecian una sola fase, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, la salmuera, las aleaciones también son mezclas homogéneas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vino, tenemos el alcohol, porque el alcohol que nosotros utilizamos para desinfectarnos las manos no es una sustancia pura, está mezclada o está combinada con agua. Por eso es que eso es una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, eso sería la clasificación de la materia. Y mezclas heterogéneas, pues son muchas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del agua con arena. Entonces, todos sabemos que eso no se va a mezclar. Podemos hablar del agua con como estamos viendo en la gráfica, el agua con el aceite, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, minerales que a simple vista se observa que tiene otros componentes. Entonces, esas son mezclas heterogéneas. Entonces, repasando, sustancias puras pueden ser monoatómicos, que son todos los elementos de la tabla periódica. Aquí entran todos: hierro, cobre, níquel, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, los 118 elementos de la tabla periódica, ¿no? Ahí están los 118 elementos que tienen en su fórmula o como símbolo, están formados por un solo tipo de átomo. Pero dentro de las sustancias elementales también hemos visto que está presente el ozono, está presente el oxígeno, ¿no? Que es O2, está presente el cloro gaseoso, que es cloro 2, aquí está, el bromo 2, el yodo 2, el nitrógeno gaseoso. Profesora, pero está formado por dos elementos, claro, pero son elementos iguales. Por eso es que está dentro de la clasificación de sustancia simple o elemental, ¿ok? Y ellos son poliatómicos. Como compuesto, hemos dicho, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿cierto? Los compuestos, como están unidos entre los enlaces, con enlaces químicos, como es el caso del cloruro de sodio, si nosotros quisiéramos separar una solución de cloruro de sodio, ¿no? Tendríamos que realizarlo por métodos químicos, que son métodos mucho más sofisticados porque necesitamos romper esos enlaces, ¿ya? Eso ocurre con los compuestos, para que estos puedan pasar a ser sustancias elementales, ¿no? Que son conformados por un solo tipo de átomo. Pero en el caso, por ejemplo,
de las mezclas. Aquí, por ejemplo, se utiliza la electrólisis, ¿no? Esto es un ejemplo donde el cloruro de sodio, que es un compuesto, pasa a formar sodio y cloro, que son sustancias elementales, ¿no? Que tienen símbolos, por eso son sustancias puras. En cambio, las mezclas, como hemos visto las homogéneas, que mis ojos observan una sola composición, por ejemplo, aquí tenemos una moneda, las monedas están conformadas por varios metales, mis ojos perciben como si fuera un solo metal, ¿no? Pero tiene níquel, tiene otros componentes. Ahora, agua potable. Aquí hay que tener mucho cuidado con este ejemplo, porque cuando los estudiantes escuchan agua potable, ¿no? Cuando los estudiantes dicen agua potable, lo primero que llega a su cabecita es que el agua potable es un compuesto, ¿no? Porque el agua potable es agua, pero no, tienes que saber que el agua potable que ustedes tienen en la grifería de casa no solamente tiene agua, ese agua tiene magnesio, ese agua tiene sodio, ese agua tiene calcio, ese agua tiene cloro. Yo te pregunto, ¿ustedes perciben el cloro? ¿Perciben el sodio? ¿Perciben todos los iones que tiene? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están disueltas en el agua y no es o no se puede percibir a simple vista. Por eso es una mezcla homogénea. Y el aire que nosotros respiramos en estos momentos aquí, oxígeno, nitrógeno, argón. ¿Tú puedes diferenciar el oxígeno? ¿Puedes diferenciar el argón? Tampoco, ¿cierto? No los puedes diferenciar. Entonces, como no se diferencia, estamos hablando de una mezcla homogénea, ¿ya? Una sola fase. En cambio, la heterogénea sí, pues a simple vista percibimos agua y aceite o ciertos minerales que tienen diferentes estructuras, colorcitos que puede darse uno cuenta que hay otros componentes, ¿ok? Muy bien, entonces hasta aquí eso sería la clasificación de la materia. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Deditos arriba si está todo claro. Chicos, yo necesito que estén despiertos. Necesito saber si están conmigo. Ok, muy bien, Anet. Todo claro, profesor. Muy bien, ajá, muy bien. Entonces todos están atentos. Ahora. ¿Dónde tienes? Acá está tu papi primero. Es que, mamá, es que cuando me dijo ya, no apretes. Yo lo que te puedo que se le borre, pero era para iniciar. Ya, mi amor, no apretes. Ya, chicos. Entonces, como nosotros ahora estamos hablando de las mezclas homogéneas y de las mezclas heterogéneas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo separar las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas, porque los compuestos hemos dicho que se separan por métodos químicos, que nosotros no vamos a abordar más en ello, pero las mezclas que son más sencillas sí se pueden separar mediante métodos físicos. Y vamos a comenzar hablando del primer método que corresponde al tamizado. ¿Qué cosa es el tamizado? El tamizado es simplemente como un colador. Ese colador en los laboratorios, nosotros lo llamamos, ay, Dios, anda, trae un trapo, por favor. Ese colador, como les decía en el laboratorio, nosotros lo llamamos tamiz, ¿ya? Entonces, esto se llama tamiz. Aquí tenemos varios tamices. ¿Cuál es la función de un tamiz? Separar las sustancias de acuerdo al tamaño. Entonces, este tamiz, por ejemplo, voy a exagerar, el primer tamiz puede tener orificios de este tamaño, ¿ok? Que va a permitir pasar las sustancias que sean menores a ese volumen, a ese tamaño, a esa forma. El segundo tamiz, sus orificios van a ser pequeños, ¿no? El tercer tamiz va a tener orificios aún más pequeños, ¿no? El cuarto tamiz va a ser mucho más fino, de tal manera que cuando va pasando de un tamiz a otro, en cada tamiz se va quedando las sustancias que tienen mayor volumen respecto a ese orificio. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado?
la separación de esa sustancia, de esas mezclas, ¿ok? De esa mezcla de acuerdo a los diferentes tamaños. Entonces, el tamizado es la separación de acuerdo al tamaño, ¿ok? De acuerdo al tamaño de las sustancias, ¿no? De de las sustancias que están dentro de eso, ¿ok? Entonces, eso es el tamiz, ¿ya? Tamaño de las sustancias, separación acá, ¿no? Separación de acuerdo al tamaño de las sustancias, ¿no? Ahora, estos son en sólidos, separación de sólidos. Ahora, la decantación puede ser, por ejemplo, aquí ustedes están viendo un material que se llama pera de decantación, ¿ya? Pera de decantación. La pera de decantación sirve, o en general la decantación sirve para separar líquidos, pueden ser líquidos, en el caso de aquí tenemos líquidos con densidad diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua y el aceite tienen densidades diferentes, ¿no? Nosotros estamos observando aquí en la parte superior, encontramos aceite. Tienes que traer un trapo más grande. Y aquí encontramos el agua, ¿correcto? Aceite y agua. Entonces, por ejemplo, les mostraba aquí yo la solución. Miren, ustedes inicialmente cuando yo les mostré esto agitado, miren, esto es una mezcla heterogénea, ¿no? Y ustedes están viendo, miren cómo se va separando. Entonces, estos cuando se agitan las sustancias que no son miscibles, que no se mezclan, tenemos de esta manera, lo mismo va a ocurrir con el agua y el aceite, y luego simplemente nosotros esperamos, ¿ok? Esperamos, y esto va a ocurrir una separación, una decantación, ¿no? Miren cómo va a ir separándose, ¿no? Ahí voy a ir mostrando para que ustedes vayan observando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va separando? Voy a dejar por aquí, o si no, acá lo voy a tener y yo les voy mostrando cada instante. Entonces, solito va a ir separándose para poder nosotros, apaga la luz, por favor, para nosotros poder aprovechar, ¿no? Y las diferentes densidades que presentan y este se puede lograr separar, ¿no? Ahora, en este caso aquí tenemos un líquido, ¿ok? Tenemos un líquido. Y aquí en este vaso encontramos en la parte baja, ustedes pueden ver que hay un sólido. Entonces, igual cuando estos se mezclan, se misturan, ¿no? Y al momento de que yo deje esta sustancia, la tierra se va a ir a la parte baja y el líquido va a quedar en la parte superior. Entonces ocurre una decantación, ¿no? Entre sólido y líquido. Entonces prácticamente la decantación viene a ser la separación de dos sustancias que tienen diferentes densidades, ¿no? Que pueden ser dos líquidos o puede ser sólido con líquido. La filtración es el uso de un filtro, un papel filtro, ¿ok? Ese papel filtro simplemente lo que va a hacer es que todo el sólido, ¿ok? Bueno, de que todo el sólido quede retenido en el papel filtro y solamente pueda pasar el líquido. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es la filtración. Entonces, estos métodos son sencillos. Por eso se dice que son métodos físicos. ¿Ya? Métodos físicos. Miren, aquí ya se está separando, ¿no? Poco a poco está todavía medio turbio, pero todavía, vamos, como le ha agitado fuerte, entonces está demorando en separar. Tenemos el método de destilación que también sirve para separar. Esto sirve para separar mezclas homogéneas, ¿no? Mezclas homogéneas, aprovechando su punto de ebullición. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí, ¿no? Puedo tener aquí este alcohol, ¿no? Agua y alcohol, que es el etanol, pero para ello yo tengo que saber la temperatura de ebullición del agua.
La temperatura de ebullición del agua, ¿no? Este hierve aproximadamente a 100 grados Celsius. Y la temperatura del etanol hierve aproximadamente a 70 grados Celsius. Entonces, ¿cómo logro separar a estas dos sustancias que están mezcladas? Se utiliza, esto va a calentar, ¿ok? Es como una cocinilla, como un horno. Y voy a colocar primero una temperatura de 70 grados Celsius. Cuando coloco los 70 grados Celsius, esto comienza a evaporar, sale en forma gaseosa y va a dirigirse por este canal y por la parte externa aquí está entrando agua y está saliendo agua. Y aquí es donde ocurre un proceso de condensación. Entonces, como estaba saliendo en forma de vapor, ahora cae en forma de líquido. ¿Y quién sería ese líquido? Como hemos colocado a 70, eso sería el etanol, ¿no? Y en el balón estaría quedando el agua, que esto no supera los 100 y por lo tanto no salió en forma de vapor, ¿ya? Entonces, eso sería la destilación. La evaporación es el mismo criterio, solo que aquí la sustancia que se evapora, la sustancia que se va en forma de vapor, no se recupera como en el caso de la destilación. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cloruro de sodio con agua, que es la salmuera, y cuando nosotros colocamos aquí una temperatura de 100, el agua comienza a salir en forma de vapor, ¿correcto? El agua sale en forma de vapor y se empieza a formar las sales aquí en este potecito. Entonces, eso sería la evaporación, ¿no? Y logramos separar el agua de la sal. ¿Listo? Bota ese agua, por favor. Ahora, y la imantación, ¿no? La imantación corresponde al uso de un imán, como ustedes están viendo, ¿no? Este imán lo que va a hacer es separar las partículas de hierro, ¿no? Por la misma fuerza de atracción, la energía, son ferromagnéticas y por eso los atrae, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, observamos arena con hierro, ¿no? Arena con hierro, y esa arena con hierro, cuando colocamos el imán, entonces atrae todas las partículas de hierro y logra la separación. Esos serían, chicos, los métodos de separación para estas mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. ¿Listo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó todo claro? A ver, me avisan si hay Todo alguna claro, profesor. pregunta. Perfecto. Todo Muy bien. Ok, Annette, muy bien. Muy bien, ya. La materia. La materia puede ser clasificada como propiedades físicas o propiedades químicas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como propiedades físicas, las propiedades generales o las propiedades particulares. Cuando nosotros hablamos de propiedades generales, son propiedades, dale enter arriba, son propiedades que toda materia va a presentar. Por ejemplo, toda materia, toda materia, tu laptop, tu lapicero, tu cuaderno, todas las masas, los cuerpos, la pared, presentan masa. Toda materia presenta masa. Ahora, tú sabes que el peso es ¿qué cosa? La masa por la gravedad, ¿cierto? Y si todo cuerpo tiene masa, entonces todo cuerpo tiene peso. Entonces, el peso es una propiedad de todos los cuerpos, de toda la materia. ¿Todo cuerpo presenta volumen? Sí, todo cuerpo presenta volumen. ¿Todo cuerpo es impenetrable? Sí, quiere decir que dos cuerpos, ¿no? No pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Si yo tengo la posición de un lapicero y quiero superponer el otro, ¿no? Quiero sobreponer, no puedo, ¿no? No puedo sobreponer el otro lapicero. ¿Por qué? Porque cada uno ocupa un volumen en el espacio. Entonces, por eso decimos que la materia es impenetrable, ¿no? En cambio, las propiedades particulares son aquellas que solamente van a presentar algunas.
Por ejemplo, ¿qué cosa es la maleabilidad? La maleabilidad es la capacidad que tienen los metales nada más para poder formar láminas. Solo los metales pueden formar láminas. Ductibilidad, solamente los metales pueden formar hilos. Conductividad, solamente los metales pueden conducir la corriente y solamente los metales tienen el brillo metálico, ¿no? Entonces, eso viene a ser propiedades físicas particulares, ¿ya? Solamente algunos. Y cuando hablamos de las propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas ya son reacciones que van a ocurrir de acuerdo a la propiedad que presenta esta materia. Como por ejemplo, hay materiales que son combustibles, ¿no? Que presentan una reacción de combustibilidad, reacciones que son inflamables. Entonces decimos que la materia es muy inflamable, que la materia es corrosiva. Por ejemplo, los metales se oxidan cuando están en presencia del oxígeno porque son corrosivos. La reactividad, reaccionan rápidamente ante cualquier situación, ante cualquier sustancia, ¿no? Por ejemplo, los metales del grupo 1A, que vamos a ver más adelante, cómo reaccionan con el agua. Acidez y basicidad, que también son parte de propiedades que tienen que ver con los electrones de la materia. Entonces, todo lo que son propiedades químicas es porque los electrones del último nivel están actuando. Y propiedad química. Entonces, a ver, vamos a ver si hemos entendido. ¿La impenetrabilidad es propiedad general o propiedad particular? ¿Qué es la impenetrabilidad? A ver, ¿qué es la impenetrabilidad? ¿Propiedad general o propiedad particular, chicos? General. General, ¿cierto? La impenetrabilidad es propiedad general, toda materia presenta. Color, ¿qué será el color? Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿toda materia presenta? Sí. Ah, entonces es general. Si la respuesta, ¿toda materia lo presenta? No. Ah, entonces es una propiedad particular, ¿no? Entonces, ¿qué es el color? ¿El color será particular o el color será general? Ya, después después. ¿Qué será el color? ¿Todas las sustancias presentan color? ¿Todos tienen color? ¿Qué color es el agua? El agua no tiene color, ¿cierto? Particular. Claro. ¿Qué color es el agua? Si yo les pregunto qué color es el agua, ¿qué me responden? No, no tiene color. Ya, pero ¿cómo se dice a las sustancias que no tienen color? Incoloro. Eso, muy bien, Luis. Muchos están pensando transparente, seguro, ¿no? Incoloro, muy bien. Entonces, el color es una propiedad particular, ¿no? Solamente ciertas sustancias presentan color. La ductibilidad, ¿propiedad particular o propiedad general? Particular. Particular, porque hemos dicho que la ductibilidad sirve para formar hilos, ¿no? Entonces, es una propiedad particular. Muy bien, tenemos las propiedades intensivas y propiedades extensivas de la materia. ¿En qué consisten las propiedades extensivas e intensivas de la materia? Cuando hablamos de propiedades extensivas, quiere decir que son propiedades que dependen de la masa, ¿ok? Estas propiedades dependen de la masa. Eso quiere decir que cuando varía la masa, también varía esa propiedad. Entonces,
Si aumenta la masa, ¿ok? Aumenta el peso, aumenta el volumen, aumenta la longitud, aumenta el área y aumenta la inercia. Todo eso cada vez que nosotros aumentemos la masa, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo aquí un bloque, ¿no? Un bloque pequeño y ahora ese bloque lo voy a tener pero de mayor tamaño. Entonces, al aumentar el tamaño, si esto es una masa 1 y esto es una masa 2, el peso 1 y el peso 2, sí o sí el peso 2 va a ser mayor. Su volumen 1 y su volumen 2, su volumen 2 va a ser mayor. Entonces, estas propiedades van a depender de la masa. En cambio, las propiedades intensivas de la materia, estas no dependen de la masa. No dependen de la masa. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a analizar. Tenemos aquí una tacita de agua que aproximadamente puede entrar unos 100 mililitros de agua. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, si quiero hervir estos 100 mililitros de agua, es agua, ¿ah? ¿Cuánto sería la temperatura de ebullición de ese líquido? Aproximadamente. ¿Cuánto es la temperatura de ebullición del agua? A ver, googleen si no saben. Temperatura de ebullición del agua. 100 grados, ¿no? Aproximadamente 100 grados Celsius. ¿Estamos claros? La temperatura de ebullición de ese agua va a ser 100 grados Celsius. Ahora, tengo un recipiente de mayor tamaño, una olla, donde entra ahora no 100, sino 1000 mililitros de agua. ¿Ok? 1000 mililitros. Pregunto, ¿cuánto va a ser la temperatura de ebullición de esos 100 mililitros de agua? ¿A cuántos grados va a hervir esos 100 mililitros que equivale a 1 litro de agua? Igual a 100 grados. Exacto, muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta de que la temperatura de ebullición es una propiedad que no depende de la masa. Yo aumenté la masa, ¿no? Miren, esto era 100 mililitros, que es equivalente a 100 gramos. Y ahora tengo 1000 mililitros, que es equivalente a 1000 gramos. Pero sin embargo, la temperatura de ebullición sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva de la materia, no depende de la masa. Lo mismo, si yo tengo un alambrecito de cobre y él tiene una cierta densidad y yo tengo una barra de cobre, ¿no? La densidad va a ser la misma. No varía porque la densidad, la conductividad, la viscosidad son propiedades que no dependen de la masa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, volumen, fuerza, masa, peso, sí dependen de la masa, propiedades extensivas. Y el calor, la conductividad, la temperatura de ebullición, la dureza, son propiedades intensivas que no dependen de la masa. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Claro? Richard, Kelly, Luis, Cialer, Estrella, Nicole, Joana, ¿todo bien? ¿Sí? Por acá tenemos a quién, Valeria. Muy bien. Todo ok. Perfecto. Listo. Propiedades químicas son aquellas propiedades donde ya van a verse involucradas los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, reacciona con el oxígeno, va a haber un cambio, una oxidación. Cuando hablamos de la basicidad o de la acidez, entonces estos van a tener una cierta cantidad de sustancias, ¿no? Que van a hacer que sea mucho más ácido o mucho más básico. Y vemos, por ejemplo, acá cómo se da la reacción, ¿no? Explosiva entre el sodio y el agua.
¿Listo? Entonces, todos estos cambios que estamos observando, ¿no? Estas propiedades son propiedades químicas porque van a ocurrir, van a ser responsables para que ocurra una reacción química. Muy bien. Ahora sí, entonces pasamos al estado, a los estados de la materia. ¿Cuántos estados tiene la materia? A condiciones ambientales, que es el estado que nosotros vamos a estudiar, ¿no? La materia presenta 3 estados. Esos 3 estados de la materia vienen a ser el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos estados van a depender de las fuerzas intermoleculares. Entre las sustancias nosotros encontramos fuerzas de atracción que mantienen unidas a los átomos y las fuerzas de repulsión. La fuerza de atracción en un estado sólido va a priorizar, va a ser mayor. Por eso es que las moléculas, los átomos o las moléculas, la unión entre ellos va a ser sólido, va a ser fuerte y por lo tanto va a ser sólido y compacto ese estado. En el caso de los líquidos, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales, ¿ok? Entonces por eso existe esa fluidez. Y en el caso del estado gaseoso, la fuerza de atracción y las fuerzas de repulsión, predomina la fuerza de repulsión. Entonces, como predomina la fuerza de repulsión, las moléculas están más separadas y por eso se encuentran en el estado gaseoso. ¿Ok? Eso sería entonces con respecto a esas fuerzas o a los estados de la materia a condiciones ambientales, ¿no? Cambios de estado. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Todo claro, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro, ¿no? Todo claro, profesora. Bien, los cambios de estado ya ustedes lo conocen, pues, ¿no? Los cambios de estado, pues, pueden ser, por ejemplo, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gas, vaporización, de gas a sólido, de sólido a gas, sublimación, de líquido a sólido, solidificación, ¿no? De gas a líquido, licuación o de gas a sólido, sublimación inversa. Tienen que saber que cada vez que nosotros escuchemos, se tiene la fusión de una sustancia, la evaporación, la licuación, solidificación, entonces estamos hablando de cambios físicos, ¿ok? Estamos hablando de cambios físicos. Entonces, aquí ustedes tienen que saber de qué estado a qué estado está pasando y cuál es el nombre, ¿no? Comúnmente, pues todos sabemos cuando tenemos una barra de metal y lo llevamos del estado sólido al estado líquido, entonces eso es fusión. Si, por ejemplo, tenemos de un líquido a un gas, eso es vaporización. Ahora, por ejemplo, la sublimación tal vez no tienen muy claro qué ejemplos tendríamos aquí en este caso, ¿no? El hielo seco, por ejemplo, es el dióxido de carbono en el estado sólido, ¿no? El hielo seco es lo que usan en las carnicerías, es lo que se usa para mantener a los helados, ¿no? A bajas temperaturas. Entonces, cuando ese hielo seco entra a una temperatura ambiental, entra en contacto con el ambiente, ese hielo seco empieza rápidamente a liberar como un vapor muy blanco, ¿no? Y ese vapor blanco es el CO2 en su estado gaseoso. Entonces observamos que el CO2 de lo que está en el estado sólido pasa al estado gaseoso directamente. Y a ese proceso que pasa directamente se le conoce como
sublimación. ¿Ok? Entonces, esos son los ejemplos en el caso de la sublimación. Muy bien, entonces aquí creo que no hay mucho, esto ya ustedes lo conocen, el agua cuando pasa a hervir, por ejemplo, eso es un cambio, eso es una vaporización, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Los demás cambios de estado, ¿ok? Bien, ahora, en el caso, por ejemplo, de los cambios de la materia, pueden ser cambios físicos, pueden ser cambios químicos o pueden ser cambios nucleares, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un cambio físico, ¿no? Los cambios físicos van a ser aquellas situaciones donde la materia, la parte interna, no se ve involucrada. Se rompe un lápiz, el agua comienza a ebullir. Recuerda que todos los cambios de estado, ebullición, fusión, evaporación, condensación, sublimación, sublimación inversa, todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, todos estos cambios de estado, acuérdate que son físicos, ¿ya? Son cambios físicos. Entonces aquí tenemos todo ello físico, ¿no? Por ejemplo, el agua que pasa del estado líquido al estado de vapor. Sigue siendo agua y solamente hubo un cambio de estado. Químicos. Los químicos sí van a estar involucrados los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando existe una oxidación, que en el mundo de la ingeniería se llama corrosión, en el mundo químico es oxidación, ¿no? Está ocurriendo pérdida de electrones. Entonces, ya los electrones se están viendo involucrados aquí en las propiedades o en los cambios de la materia, en los cambios químicos, ¿no? Entonces, la corrosión, la digestión, porque nosotros en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico y ellos comienzan a romper los enlaces, ¿no? La combustión, la quema de un papel, debe estar la quema de un papel, la fotosíntesis, por ejemplo, cómo las plantitas comienzan a crecer, a absorber las sales, los minerales, ¿no? Entonces comienzan a producir sus alimentos. Entonces esos son cambios que implican reacciones químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar el cloruro de sodio, ¿no? Mediante un proceso de electrólisis, que significa romper los enlaces, voy a tener en sodio y voy a tener en cloro gaseoso. Entonces aquí vemos que ya la sustancia inicial ha roto sus enlaces químicos. Y cuando hablamos de nuclear, aquí su nombre lo dice, nuclear. Entonces ya no estamos hablando de que el átomo, sus electroncitos que están aquí afuera van a reaccionar. No. Cuando hablamos de una reacción nuclear o cambios nucleares, es porque el núcleo ya está siendo alterado. Por eso se llama nuclear. Y el núcleo es prácticamente el ADN de un átomo, ¿no? Entonces, cuando nosotros atacamos el núcleo, se varía ese núcleo, prácticamente se forman otros elementos. Y por eso es que cuando ocurren estos cambios nucleares o se dan estos cambios nucleares cuando hay una transmutación, o sea, se convierte de un elemento a otro, hay una reacción nuclear que puede ser de fusión o puede ser una reacción nuclear de fisión, ¿no? Entonces, en este tipo de reacciones, los cambios que vamos a observar son cambios nucleares, ¿ya? Entonces, esos serían con respecto a estos cambios físicos, químicos o nucleares. Entonces, aquí vemos los ejemplos donde no son afectados la parte interna de la materia, solo es externo. En cambio, aquí ya sí son afectados los electrones de la materia, ¿no? Porque son fenómenos químicos, y los nucleares son afectados en el núcleo de ese átomo, ¿no? Entonces ahí ya al afectar el núcleo van a formarse nuevas sustancias. Energía.
¿Qué cosa es la energía, mis chicos? La energía viene a ser la fuerza, dice, ¿no? Es todo aquello capaz de realizar un trabajo. Y esa energía se puede medir o se mide en el sistema internacional en unidades de Joule, ¿no? Puede ser medido en ergios, puede ser medido en calorías. Entonces, esas relaciones que estamos viendo aquí a nosotros nos van a dar de datos, o sea, que no nos preocupemos por estas relaciones. Lo que sí debemos de saber es cómo utilizar estos valores, ¿no? Vamos a ver más adelante en los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Calor. ¿Qué es el calor? Es una energía. Esta energía puede ser liberada o puede ser absorbida por las reacciones químicas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar la cantidad de calor que una sustancia puede absorber o liberar? Cuando nosotros tenemos un cuerpo, inicialmente, por ejemplo, un cuerpo se encuentra a una temperatura de 10 grados Celsius y luego a ese cuerpo lo llevo a una temperatura, vamos a suponer, de 80 grados Celsius, ese cuerpo se va a calentar. La pregunta es, ¿y cuánto de calor ha ganado? ¿Cómo puedo saber cuánto de calor ha ganado? Ah, puedo saber con la famosa ecuación del CMA. ¿Qué es el CMATA? Calor específico de la sustancia, masa de la sustancia, ¿ok? Aquí vamos a colocar, M es la masa de la sustancia, que tiene que ser expresada en gramos, ¿ok? Eso es la masa de la sustancia en gramos. ¿Y qué es ese triangulito de T? Ese triangulito de T es la variación de temperatura, o sea, de lo que fue llevada a la temperatura con respecto a su temperatura inicial. Por eso es T2 menos T1. Ahora, dice que también ese calor es igual a la capacidad calorífica, que es C, multiplicada por la variación de temperatura. Sí, porque efectivamente el calor específico por la masa es igual a la capacidad calorífica y por eso la fórmula de CMATA se podría simplificar también de esta manera, ¿no? Entonces, el calor estaría siendo la capacidad calorífica por la variación de temperatura o el calor estaría siendo igual al CMATA, ¿ya? Entonces tomen nota, tomen foto, háganle print porque ahorita vamos a ver un ejercicio y necesito que se me familiaricen con estas fórmulas, ¿ya? Ejercicio. Nos dan una sal en el cual nos dicen la masa, miren, 100 gramos de esa sal que va de una temperatura de 40 a 140. Determine el calor en kilojoule. Ah, ok. Entonces voy a calcular con el famoso CMATA, ¿no? Tú ya sabes que el calor es igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Ahí está nuestro famoso CMATA. ¿Cuánto es tu masa? 100 gramos, profesora. Ahí están los 100 gramos. ¿Cuánto es el calor específico de esa sal? Mira, aquí está, te dan de dato el calor específico de la sal, 0.20 calorías por gramos por grado Celsius. ¿Y cuánto es la variación de temperatura? Temperatura sería 140 menos los 40. Ahí está. Y aquí simplemente ya operamos, ¿no? Aquí ya viene matemática, álgebra, y operando ese calor sale 8,36 por 10 al cubo Joule, porque recuerda que estas unidades, mira, gramos, ¿no? Gramos con gramos se van, Celsius con Celsius se van y me queda en calorías, ¿no? Sí, calorías, aquí está, calorías. Pero yo sé que la caloría, mira, es 4,18 Joule. Conversión, calorías abajo, que ya hemos aprendido la clase anterior, y una caloría, profesora, equivale a 4,18 Joule. Ahí está. Entonces opero y por eso es que tengo acá ya en Joule, ¿no? Inicialmente me salía en calorías, pero yo no quiero en Joule,
¿Nosotros en qué queremos? Queremos en kilojoule. Ah, entonces otra vez la conversión. Joule arriba, entonces coloco joule abajo. 8,36 por 10 al cubo, joule, joule abajo, pero tú ya sabes que joule y kilojoule, joule, joule, ahí está, arriba y abajo, y aquí en vez de colocar abajo kilo, coloco su valor numérico que es 10 al cubo, ¿no? Eso ya lo hemos visto la clase pasada, ¿no? También creo, no sé si les compartí mi videíto donde explico sobre las conversiones unidades para los que recién están comenzando, ¿no? Entonces allí tienen que tener claro cómo hacer esas conversiones, ¿ya chicos? Y operando esto tendríamos 8,36 kilojoule. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron cómo Sí, aplicar sobre todo la fórmula de calor? Muy bien, Annette. Entonces, aquí prácticamente es reconocer los datos, ¿no? Reconocer los datos y aplicar la fórmula. Es súper, súper sencillo, ¿ya? No hay nada complicado. Muy bien, seguimos. Equilibrio térmico. ¿Qué cosa es el equilibrio térmico, jóvenes? Cuando nosotros tenemos dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un vasito de agua con una temperatura de 20 grados y puedo tener un vasito de agua con una temperatura de 90 grados. Entonces, definitivamente, este punto 2 con respecto al punto 1 va a ser mucho más caliente. Entonces, cuando yo mezclo estos dos vasitos, el de la temperatura 20 y el de la temperatura 90, voy a tener una temperatura final. Eso se llama temperatura de equilibrio. ¿Y cómo yo voy a calcular esa temperatura de equilibrio? Se calcula aplicando el semata para la sustancia que gana calor y aplicando el semata para la sustancia que pierde el calor. Porque todo lo que este vasito de 20 va a ganar es igual al vasito de 90 que va a perder de calor. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es igualar el calor ganado, tienen que identificar quién gana calor, siempre el que tiene menor temperatura. Va a ser igual al menos calor perdido, que es el que tiene siempre más temperatura, ¿no? Como está más caliente, ese es el que va a perder calor. Entonces se aplica aquí, se mata para el ganado y se mata para el perdido con signo negativo porque implica que esa sustancia está perdiendo calor, ¿no? Entonces el calor ganado más el calor perdido tiene que ser igual a 0, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a ver el siguiente ejercicio. En un proceso de calentamiento, dice, se utiliza un recipiente de 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Muy bien, entonces similar a lo que habíamos mencionado. Tenemos 100 gramos de agua, correcto, y esto se encuentra a 20 grados Celsius. Luego se introduce en este un trozo de hierro. En este caso, por ejemplo, no son dos líquidos, sino es un sólido que va a entrar, ¿no? Es un pedazo de hierro. Y este pedazo de hierro que tiene una masa, siempre es importante esos datos porque son los que vamos a necesitar para nuestra fórmula, se encuentra a una temperatura de 80 grados Celsius. Pregunto, chicos, tenemos el agua y el hierro. ¿Cuál es la sustancia que pierde calor? ¿Quién va a perder calor? ¿El agua o el hierro? El agua está a 20 y el hierro está a 80. ¿Quién pierde calor? El hierro, ¿El profesora. hierro? Claro, el hierro va a perder. Aquí voy a tener el calor perdido. Y como está en 20, vamos a tener el calor ganado. Entonces, calor ganado para el agua
y calor perdido para el hierro. Entonces voy a aplicar se mata para el agua, se mata para el hierro, ¿no? Con su signo negativo. Listo. Para el agua, masa 100 gramos, ahí está, 100 gramos del agua. Calor específico del agua, miren, aquí está este dato, 1 caloría por gramo y variación de temperatura. Final, porque después que estos dos cuerpos se mezclen, cuando ingrese este hierro, yo no sé cuál va a ser la temperatura final, ¿no? Entonces, pero yo sé que va a haber una temperatura final que es de equilibrio, tanto para el agua como para el hierro, que son lo mismo. Entonces será temperatura final menos la temperatura inicial del agua. El agua estaba a 20, ahí está. Eso es igual al menos se mata para el hierro. Calor específico del hierro, 0.1, masa del hierro, 50 y variación de temperatura. Temperatura final, que es la misma porque al final alcanzan un equilibrio térmico, menos la temperatura inicial de ese hierro, que sería 80. Entonces aquí ya solamente es operar álgebra para despejar la temperatura final, que estaría saliendo 22,9. ¿Ok? Eso sería entonces para desarrollar o para calcular, para determinar la temperatura de equilibrio. ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros? Ok, Janet, muy bien. No se me duerman, respiren, tomen agua, levántense, salten, estírense. Necesito que siempre estén activos, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, y tenemos la famosa ecuación de Albert Einstein, ¿no? ¿Qué nos dice la ecuación de Albert Einstein, chicos? Esta ecuación de Albert Einstein nos permite saber cuál es la energía que se libera cuando nosotros tenemos sustancias radioactivas, sustancias que van a emitir una gran cantidad de energía, y eso se da cuando tenemos reacciones nucleares. Aquí en esta ecuación, por favor, tomen nota siempre en las ecuaciones y en los tips que les voy diciendo. Esta ecuación es muy sencilla, masa por velocidad de la luz elevado al cuadrado, que lo único que van a hacer ustedes es reemplazar. Pero ¿saben cuál es el detalle? De que a veces no saben las unidades correspondientes y ahí prácticamente todos caen, ¿no? Si yo quiero calcular la energía en Joule, por eso está de rojito, 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 tu masa tiene que ser en kilogramos y tu velocidad de la luz tiene que ser en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si a ti te piden la energía en ergios, porque ya hemos visto que también es un valor para determinar la energía, tu masa tiene que ser en gramos y la velocidad de la luz 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Entonces, eso viene a ser las unidades correspondientes dependiendo cómo quieres o en qué unidad quieres la energía. ¿Listo? Tomen nota, por favor, apunten, tomen foto, porque cuando vamos a ver el ejercicio, necesito que ustedes tengan claro qué está usando. Ah, está usando esta ecuación, ¿no? Entonces, palabras claves para usar la ecuación de Einstein: energía nuclear, liberación de energía, radioactividad. Yo escucho ello y yo tengo que saber que voy a utilizar energía igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ahora sí nos queda poco tiempo, ¿no? Porque terminamos creo que 8:30. Así que mejor. No, sí tenemos tiempo. Ay, no sé. ¿Qué hora es, chicos? 8:30, perdón. ¿Qué 8:30? 6:30. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora tienen? Lo que pasa es que mi computadora está fallando la hora y no sé por qué se está atrasando. En antes tenía, no sé, 5:32, profesora. 5:32. Entonces, sobrado, tenemos entonces todavía 1 hora para que terminemos la clase. Entonces va a dar tiempo de poder explicar bien los ejercicios.
Muy bien, entonces vamos vamos a trabajar con ustedes. Como hay tiempo, vamos a trabajar con ustedes y así ustedes me van preguntando sus dudas. Pregunta número 1, a ver, 1 o 2 minutos para que ustedes comiencen a preguntar las dudas o me puedan decir qué clave es. Nos piden verdadero o falso en cada proposición. A ver, lean un ratito para que entiendan la pregunta. ¿Ya? ¿Listo? ¿Leyeron ya? Entonces, nos hablan que tenemos muestras, ¿no? Muestras de agua potable, de aire y de suelos. Y aquí al costado nos dice cuáles son los componentes que han encontrado en cada muestra, ¿no? Entonces, al respecto, marcar verdadero o falso. Vamos entonces a responder. ¿El agua potable es un compuesto verdadero o falso? Necesito que hablen, por favor, o escriban, porque de esa manera, como tenemos todavía tiempo, de verdad que es un lujo desarrollar los ejercicios con los estudiantes en clase. Van a haber semanas de verdad que no va a dar ni tiempo de poder preguntarles, ¿no? Porque a veces tenemos mucha información, pero los temas, por ejemplo, que nosotros ganamos o conseguimos ese tiempo para ustedes, para compartir o para poder discutirlo con ustedes, de verdad es muy, muy valioso. Así que necesito que ustedes respondan, escriban, y si tienen dudas, pregunten, si se equivocaron, ¿por qué? ¿No? Entonces, vamos, yo les voy a ayudar para direccionar cómo vamos resolviendo. ¿El agua potable es un compuesto verdadero o falso? No importa si se equivocan, no importa si creen que es verdadero, si creen que es falso, pero respóndanme. ¿Es o no es el agua potable un compuesto, verdadero o falso? Primero tengo que recordar que un compuesto tiene fórmula y está formado por 2 elementos o más. ¿El agua potable tiene fórmula? Sí, profesora, es un compuesto. Ok, Luis nos dice que es un compuesto. A ver, ¿todos de acuerdo? ¿O hay alguien que dice no, no estoy de acuerdo, es otra cosa? Sí Bien, es un compuesto, profesor. No es un ok. compuesto, Ya, ¿por qué no es un compuesto? Por ahí, ¿quién dijo? A ver, ¿quién dijo que no es un compuesto? ¿Por qué? porque si estaríamos hablando de agua en sí, sí es un compuesto, pero ahorita mismo estamos hablando de agua potable y el agua Ajá. potable posee otras sustancias. Como estamos viendo aquí, nos dice que tienen cloro, que tiene cadmio, que tiene nitratos, y como les mencioné en el ejemplo de clase, ¿no? Muy bien, no, no podemos ver esas sustancias en el agua. Entonces, el agua que sale del caño no es agua pura, chicos, es agua con otros componentes. Pero ¿pueden verlo? No. ¿Por qué? Porque el agua potable no es un compuesto. El agua potable es una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? Homogénea. Si tienen dudas, abran micros y pregunten, ¿ya? Entonces, el agua potable es una mezcla homogénea.
¿Y los suelos son mezclas heterogéneas? Cuando tú ves el suelo, ¿ves que está formado por diferentes componentes? ¿Ves una piedra, otra sustancia, tiene otro color, sí o no? Ah, entonces sí, es una mezcla heterogénea. Pero por la primera parte, este enunciado se invalida. El cloruro de sodio, a ver, ¿cuál es la fórmula del cloruro de sodio? NaCl, ¿cierto? ¿Es una sustancia compuesta, jóvenes? ¿Sí o no? El Sí, cloruro de profesora. Claro, el cloruro de sodio es una sustancia compuesta, tiene sodio y tiene cloro. ¿Sus elementos se pueden separar por métodos físicos? ¿Los compuestos se separan por métodos físicos así facilitos? ¿No? Se separan por métodos químicos, porque ahí tienen que romperse los enlaces, ¿no? Entonces, eso sería falso, ¿correcto? Y luego nos dice, ¿el ozono es una sustancia elemental? ¿El ozono está formado por un solo tipo de elementos? Sí, puro átomo de oxígeno. Entonces sí es una sustancia elemental. ¿Y el aire es una mezcla homogénea? Sí, también hemos visto que el aire es una mezcla homogénea. Por lo tanto, aquí nuestro enunciado 3 sí sería verdadero y eso corresponde a la clave barco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. A ver, chicos, lean. Es una pregunta súper sencilla y me gustaría que me digan cuál es su clave. Tenemos el agua y el aceite, ¿no? Nos dicen cuál es el método correcto para poder separar. Y el suero salino. El agua con aceite ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? ¿Cómo separamos el agua con aceite? ¿Podría ser por decantación? Ajá, muy bien. Hemos visto que se puede separar por decantación, correcto. Muy bien, decantación. Porque hemos visto que puede ser por la pera de decantación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La pera de decantación, ¿no? Al revés, creo que era al revés. Colocando un embudo. No, teníamos, bueno, más o menos así era, ¿no? Sí, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros dejábamos de agitar, se separaba, ¿no? Entonces se colocaba, se lograba separar en la parte superior el aceite y en la parte inferior el agua. Entonces esto se salino. Han visto que cuando los pacientes se encuentran malitos y les ponen suero, ¿no? Les ponen ahí una agujita y están ellos unidos a una bolsita, ¿no? Y esa bolsita es una solución incolora que se llama suero, ¿no? Suero. Entonces, ese suero se dice un suero salino, ¿por qué? Porque tiene agua con sales.
y son agua y son sales disueltas en ese agua. Entonces, el suero salino es una mezcla homogénea, ¿no? Y como mezcla homogénea, ¿qué método puedo utilizar para separar esas sales? Puedo colocar en un recipiente, llevarlo al fuego, ¿no? Y con la temperatura de 100 grados Celsius para que el agua se pueda ir a su estado de vapor y en la base se pueda recuperar todas las sales. ¿Cómo se llama ese método? Evaporación. Evaporación. Evaporación, muy bien, evaporación, ¿no? Excelente. Entonces tendríamos decantación y evaporación. Muy bien. Listo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. Nos hablan una serie de propiedades, de magnitudes y nos piden marcar verdadero o falso al respecto, ¿no? Un momentito, por favor, vayan leyendo, ven un ratito. Ya, a ver. ¿Qué tenemos allí como respuesta? ¿Leyeron? Vamos entonces a al primer enunciado. Nos dicen si la magnitud, la temperatura y la densidad son magnitudes derivadas. Recordando la teoría pasada, las magnitudes que son básicas, ¿cuántas magnitudes eran básicas? ¿Se acuerdan? Yo les pedí, por favor, que se acuerden cuántas magnitudes eran básicas. Porque si ustedes sabían cuáles eran esas básicas, ya las derivadas eran más fácil, ¿no? ¿Cuántas básicas tenemos? 7. Muy bien, 7. Entonces, las básicas nosotros nos dábamos cuenta porque solamente tenían un símbolo, ¿no? En este caso, la temperatura. ¿En qué unidad se mide la temperatura? ¿Es básica o Kelvin. derivada? Básica. Claro, la temperatura es una magnitud básica que se mide en grados Celsius o en grados Kelvin según el sistema internacional, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la densidad? ¿Se acuerdan que la densidad en qué unidad? Miren, aquí tenemos justo un dato, gramos por mililitro. Aquí hay una división. Entonces, ¿qué será la densidad? ¿Básica o derivada? Derivada. Derivada. Bien, la densidad es una magnitud derivada. Por lo tanto, nuestro primer enunciado
sería por la primera, se invalida y esto sería falso. La exposición del metal al aire implica un cambio químico. ¿Qué dicen? Cuando el metal se expone al aire, ocurre un Se oxida. cambio, ¿no? Eso, muy bien. Y si Sí. hay una oxidación, ¿eso es físico o eso es químico? Químico, me dice. Químico. Muy bien, eso es químico. Entonces, esto sería correcto. Y ahora nos preguntan cuántas propiedades físicas si hay 6 propiedades físicas y una propiedad química. Entonces vamos a clasificar las propiedades físicas. Vamos leyendo y ustedes me van diciendo con las propiedades químicas. ¿Ok? Comenzamos a ver. El sodio es una sustancia que se clasifica como elemento químico. Es de color plateado. ¿Qué es el color? Propiedad física. Muy bien. Es una propiedad física. Color. Color. Excelente. Color, una propiedad física. Que se vuelve gris, ¿no? Al exponerse al aire. La exposición al aire, ¿qué propiedad es? Químico, ¿cierto? La exposición al aire es una propiedad química porque se está exponiendo para que ocurra una reacción que va a ser química, ¿no? Por eso dice cambio de color, cambia a gris al exponerse al aire. Y arde violentamente con el agua. ¿Qué sería esta situación que arde violentamente con el agua? ¿Una propiedad física o química? Cuando las sustancias arden, ¿estará ocurriendo una reacción física o una reacción química, jóvenes? Física. 2, físico, al momento de arder, combustibilidad, inflamabilidad. No, química. Químico, ¿ya? Cuando hay una reacción donde se libera calor, energía, ¿no? En este caso, pues dice que arde violentamente, ¿no? Entonces estamos hablando de una propiedad química, ¿ya? Arde violentamente con el agua. Eso es química. Presenta una densidad. Bueno, esto está claro, ¿no? ¿Qué es la densidad? Una propiedad física. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Esto es un cambio físico, ¿no? Dice, presenta una densidad física, presenta una densidad, nos piden propiedades, no, propiedades. Presenta una densidad de 0.968 gramos por mililitro, ¿no? Eso es una propiedad intensiva, ¿no? La densidad. Y su punto de fusión, acá sí tenemos propiedad. Su punto de fusión. Ah, no, pero la densidad también, pues, ¿no? La densidad es una propiedad física de los cuerpos, porque es un valor ya establecido. Por ejemplo, el sodio tiene su propia densidad, ¿no? El cobre tiene su propia densidad. El litio tiene su propia densidad. Entonces, estos son propiedades físicas. Entonces, el sodio sí, la densidad sí estaría entrando acá como propiedad física. ¿Ya? Su punto de fusión. El punto de fusión, ¿qué cosa es el punto de fusión?
también es una propiedad física, ¿no? Porque cuando nosotros pasamos de una temperatura a otra para que un cuerpo se pueda fundir, está pasando un cambio físico y eso debido a la propiedad física. Entonces, el punto de fusión es una propiedad también física. Su capacidad calorífica. La capacidad calorífica también es una propiedad física, ¿no? Son valores ya establecidos para cada sustancia. Capacidad calorífica. Y el calor específico igual. Es un valor determinado, así como tenemos la densidad para el sodio, para el cobre, para el litio, también tenemos el calor específico para cada una de las sustancias. Entonces, el calor específico también es una propiedad física. Entonces, estamos hablando de cuántas propiedades físicas. Ya no tenemos más. 3, 4, 5 propiedades físicas y tenemos 2 propiedades químicas. Por lo tanto, esto sería falso. Entonces, la clave en la pregunta 3 sería falso, verdadero, falso. La alternativa sería avión. ¿Correcto? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo bien? Sí. Ok, Richard, muy bien. Los demás, a ver, muy bien, Anet, también correcto, conforme. Continuamos, ¿sí? Pregunta número 4. Dice, una barra de cobre de 4 metros. Antes de leer, vamos a la pregunta. Al respecto, determine el número de propiedades intensivas mencionadas en el texto. Ok, entonces me están preguntando por las propiedades intensivas, ¿cierto? Por las propiedades intensivas y por las propiedades extensivas. Entonces tengo que recordar qué es una propiedad intensiva y qué es una propiedad extensiva, ¿no? Las intensivas no dependen de la masa, mientras que las extensivas sí dependen de la masa. ¿Comenzamos? Una barra de cobre de 4 metros. Aquí estamos hablando de qué? Cuando dice 4 metros de largo. Longitud. Longitud, ¿cierto? Estamos hablando de longitud. ¿Qué dice acá? ¿6 y 25? O sea, nuestras clases terminan 6 y 25, chicos. 6 y 25, sí, ¿no? Según lo que manda aquí el tutor son de 6 y 25, 6 y 40 tienen un receso. Entonces terminamos 6 y 25, ¿no? Ya, ok. Ya. Listo. Entonces, longitud, muy bien. ¿Y la longitud es intensiva o extensiva? ¿La longitud depende de la masa o no depende de la masa? ¿A mayor masa, mayor longitud? Sí, ¿verdad? Mayor masa, más longitud. Entonces la longitud es una propiedad extensiva de la materia, ¿no? Presenta un color cobrizo. ¿Color depende de la masa? No,
No, muy bien. No. Entonces el color es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Con 150 metros cúbicos de volumen, ¿el volumen depende de la masa? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, a mayor masa, mayor volumen. Es una propiedad extensiva. Tiene una densidad. ¿La densidad depende de la masa? Vamos, Luis, ¿la Sí. densidad depende de la masa o no depende de la masa? Mucho cuidado con la densidad, ¿ya? Porque la densidad, la fórmula que hemos estudiado en la clase anterior, que ha sido masa sobre volumen. Entonces muchos pueden decir, profesora, sí, la densidad depende de la masa, ¿no? Pero no, la densidad no va a cambiar nunca. Acuérdense que les dije, si yo tengo un botoncito de cobre y este tiene una densidad 1 y yo tengo una barra de cobre y este tiene una densidad, va a ser la misma densidad. ¿Por qué, profesora? Porque si yo aumento la masa, ¿qué pasa también con el volumen? También aumenta y eso hace que la densidad siempre sea constante. Por eso es que la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la masa. ¿Ok, chicos? No depende de la masa. Conductividad térmica. ¿Depende de la masa la conductividad térmica? No. Depende, es una propiedad también intensiva de la materia, ¿no? Conductividad térmica, ¿ya? No depende de la masa tampoco. Presenta un calor específico. ¿El calor específico depende de la masa? Tampoco depende. No, No. no depende, muy bien. Pero sí, ojo, ojo, acá voy a colocar como observación, atención, la capacidad calorífica, la que no es parte de nuestro ejercicio, pero no se vayan a confundir, la capacidad calorífica, que es diferente al calor específico, este sí depende de la masa, ¿ah? Tengan mucho cuidado. La capacidad calorífica sí es una propiedad extensiva, porque la capacidad calorífica es la masa por el calor específico. Entonces, el calor específico no depende de la masa, pero la capacidad calorífica sí. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con ello. Así que, ¿cuántas propiedades intensivas tenemos? Tenemos 4 propiedades intensivas. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Qué nos dicen? A ver, todos los objetos del universo están formados por materia, la cual están en constante transformación debido a su interacción con la energía. Con respecto a la materia y sus transformaciones, seleccione la alternativa con el enunciado. Mediante un proceso llamado fusión, un proceso químico llamado fusión. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Pasar de sólido a líquido es un proceso químico? Es correcto, fusión. Eso es correcto. Pasar de sólido a líquido es correcto, fusión. Hasta aquí muy bien. Pero ¿dónde está el error? Aquí. ¿Qué son los cambios de estado? ¿Son químicos? No, no. Los cambios de estado son
físicos. Así que esto sería falso, incorrecto. La temperatura a la cual pasa el agua de líquido a sólido se le conoce punto de ebullición. Chicos, esto nos enseñan en Falso. primaria. ¿Cómo se llama, Estrellita, cuando pasa de sólido, perdón, de líquido a sólido? ¿Cómo se llama ese proceso? Ustedes tienen un marciano. Solidificación. Eso, ustedes tienen su marcianito en líquido, lo llevan a su fridge, al refrigerador y lo pasan a sólido, están realizando un proceso de solidificación, ¿correcto? Por lo tanto, ese enunciado también sería falso. La trituración de alimentos al momento de masticar es un cambio físico. Cuando nosotros masticamos los elementos, los alimentos, estamos haciendo efectivamente simplemente la acción de disminuir el volumen, ¿no? Reducirlo, molerlo con nuestros dientes, porque nos habla de masticar. Y correcto, eso corresponde a un proceso, a un cambio físico. La desintegración del uranio, elemento radioactivo, ya conócelo, es un cambio químico. Un elemento radioactivo, como es el uranio, va a realizar un cambio químico. No, Falso. va a realizar un cambio nuclear, porque acuérdate que estas reacciones ya son afectadas en el núcleo. El CO2 sólido, al pasar al CO2 gaseoso, mira, de sólido a gas, ¿se llama sublimación inversa? Eso es falso. Se llama solamente sublimación. De sólido a gas es sublimación. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 5, la clave sería casa. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta número 6. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 6? En el laboratorio de fisicoquímica de la Facultad de Química se calienta 0.4 kilogramos de agua. Entonces nos dan la masa de agua, chicos, que es 0.4 kilogramos. Esos 0.4 kilogramos equivale a ¿cuántos gramos de agua? Pueden hacer su conversión o los que ya saben cuánto equivale, entonces al toque saben que es 400 gramos. ¿Por qué, profesor? Porque se hace la conversión kilogramos abajo y la masa para aplicar en este ejercicio 6, que espero que ya te hayas dado cuenta, ¿no? Porque te dice hasta alcanzar una temperatura de 305 Kelvin, se suministró al sistema 4180 Joule, determine la temperatura inicial del sistema. Me hablan de masa, me hablan de variación de temperatura, me hablan de calor. Aquí aplico el famoso se mata, profesora. Calor igual a se mata. ¿Tienes el calor? Sí. El calor es de 4180 joules, como podemos ver. 4180 joules. El calor específico me dan de dato. Aquí está, del agua, 4,18 joules gramos por grado Celsius. Tienes la masa y aquí es donde la masa entra en gramos. Entonces, 1 kilogramo, profesora, equivale a 1000 gramos, ¿no? Entonces, aquí la masa del agua son 400 gramos. Listo, son 400 gramos y variación de temperatura. Pero la temperatura en el se mata
tiene que ser en grados Celsius. Y aquí te están dando en grados Kelvin, tu temperatura final, porque te dice que hasta alcanzar esa temperatura final es de 300,5 Kelvin. Pregunto, ¿cómo paso, chicos, esa temperatura de Kelvin a Celsius? ¿Cómo paso? ¿Qué hago? Clase anterior. ¿Cómo pasamos la temperatura? Ya, más fácil. ¿Cómo pasamos la temperatura de Celsius a Kelvin? ¿Qué hacemos? Sumamos 273. ¿De acuerdo? Sumamos 273 para pasar a Kelvin. Ahora, si yo tengo Kelvin y quiero pasarlo a Celsius, ¿qué hago? Le resto simplemente los 273. Entonces, restando esos 273, me va a salir 27,5 grados Celsius. Entonces, aquí va a ser temperatura final, que es esta de aquí, 27,5, menos la temperatura inicial, que es la que me están pidiendo. Y ojo, me piden en el sistema internacional. O sea que una vez que yo tenga la temperatura inicial, tengo que expresarlo en grados Kelvin. Muy bien, esto ya es matemática, chicos. Se despeja de aquí la temperatura inicial y esto sale 25 grados Celsius. Pero yo no quiero en 25 grados Celsius, yo quiero en Kelvin. ¿Qué hacemos? Por favor, respóndanme. ¿Qué hacemos? Si ya está en Celsius y yo quiero en Kelvin, ¿qué hacemos? Sumarla más 273. Eso, Nicole, muy bien. Simplemente sumarle 273. Entonces, ¿cuánto nos va a salir? 298 grados Kelvin, nuestra respuesta, ¿no? Entonces, así es como se resuelven estos ejercicios del SEMATA, ¿ya? Por favor, si es que no quedó claro, vuelvan a ver la repetición, ¿no? Vuelvan a ver la grabación del video, intenten resolver primero y luego vuelven a escuchar cómo es que se está analizando. Es la única forma de que ustedes puedan entender una y otra vez repitiendo el video, ¿ya? Siguiente pregunta, pregunta número 7. A ver. Yo voy a leer y les voy a preguntar qué vamos a aplicar, porque eso es lo primero que tenemos que saber. Por ahí tenemos que empezar. Reconocer de qué tema es el problema. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Si se coloca una esfera de hierro de 100 gramos cuya temperatura es 220, en 200 gramos de agua a 100 grados Celsius, determine la temperatura de equilibrio. Muy bien, entonces aquí me dicen que tenemos una esfera que presenta una masa de 100 gramos, ¿no? Cuya temperatura es de 220 gramos, ¿correcto? Perdón, 220 grados Celsius, y este nos dice que se va a sumergir en un recipiente que contiene agua, ¿no? Esto es un bloque de hierro. Esto se va a sumergir en un recipiente que contiene agua, que contiene una masa de 200 gramos de agua y que esto se encuentra a una temperatura de 10 grados Celsius. Muy bien. Entonces dice, determine la temperatura de equilibrio. ¿Me están escuchando bien? Temperatura de equilibrio, temperatura final. Confírmeme, por favor, porque no sé si sigo en red, sigo en línea. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, profesora. Sí, profesora. Muchas gracias, Anita. Listo. Pregunto entonces, ¿qué tema o qué fórmula vamos a hacer uso aquí para hallar esa temperatura de equilibrio?
¿Qué aplicamos, chicos? A ver. ¿Qué aplicamos? ¿Qué tema? ¿Qué te recuerdas que hemos estudiado hoy para poder determinar esta temperatura final? ¿Qué se cumple cuando tengo dos cuerpos a diferentes temperaturas y estos se juntan? Podría ser igualarlos a ambos y que ambos tengan la fórmula del semata. Eso, entonces aplicamos calor ganado igual a menos calor perdido. Pregunto, ¿quién gana calor? ¿El agua o el hierro? ¿Quién gana calor? ¿El agua o El el agua. hierro? Muy bien, fíjense las temperaturas. El agua está a 10 y el hierro está a 220. Entonces el que va a ganar es el agua y el que va a perder es el hierro. Entonces tengo que aplicar semata para el agua y tengo que aplicar semata para el hierro. ¿Listo? Entonces ya sabemos los datos para el agua. Mira, aquí está para el agua. 1 caloría por gramos por grado Celsius. ¿Cuánto es la masa del agua? Masa del agua, 200 gramos. Y variación de temperatura. Temperatura final, que es lo que quiero hallar, menos la inicial. ¿Cuánto va a ser la inicial, chicos? ¿Cuánto va a ser la inicial? Estamos hablando del agua. ¿Cuánto va a ser? Iremos al 10. agua. Eso. Menos 100 10. grados Celsius. Es. Eso. Va a ser igual a menos. Ahora todo para el hierro. Calor específico del hierro, 0.1 calorías gramos por grado Celsius. Masa del hierro, ahora sí, masa del hierro por aquí, 100 gramos. Y variación de temperatura. Temperatura final menos la temperatura del hierro. Ahora este estaba en 220 grados. Aquí esto ya es álgebra, ¿correcto? Aquí ya operamos, ¿no? Aquí sería 200 por T, ¿no? 200 la temperatura final, menos 2000, ¿no? Esto es igual a 0.1 por 100, eso es 10 multiplicado por la temperatura final, 10 veces la temperatura final, menos con menos más y 0.1 con, 0.1 con 220 multiplicado por 100, eso nos daría 2200, ¿cierto? 2200. Eso. Y ya, de aquí ya despejamos temperatura final, más sencillo. ¿Y cuánto va a salir esa temperatura final? Temperatura de equilibrio. Acá sí es álgebra, ¿no? No creo que alguien tiene duda cómo operar aquí. Operando entonces pasito a pasito. 200 con, aquí era menos por este signo, menos. 200 menos 10 de temperatura final, eso es 210 la temperatura final. Y eso es igual a 2200 perdón, más 2000, eso sería 4200, ¿cierto? Sería 4200 y despejando aquí la temperatura final, esa temperatura final estaría saliendo 20 grados Celsius. ¿Listo? Eso sería entonces la respuesta en la pregunta número 7. Entonces, es sencillito, chicos, no es complicado. Solamente que tengo que entender bien mi ejercicio, tengo que reconocer bien cuál es, de quién estoy hablando, qué datos tengo, qué fórmula voy a utilizar. Cuando yo identifico el tema, yo ya sé la fórmula y solamente tengo que colocar correctamente mis valores con las unidades correspondientes. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8.
A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 8? Einstein propuso la ecuación más famosa de la historia. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Fue una deducción que enseguida permitió entender los fenómenos inexplicados hasta el momento, como por qué cuando el uranio radioactivo, palabra clave, uranio radioactivo, se desintegraba, ¿no? Su peso disminuía y generaba una enorme cantidad de energía. Si se desintegra 10 nanogramos del material radioactivo, me están dando masa, 10 nanogramos, determine la energía en Joule. Me están preguntando por la energía, profesora, pero me están preguntando por la energía en unidades de Joule, ¿no? Y estamos hablando de una sustancia radiactiva. Entonces aquí más claro, si ya me hablaban de la ecuación de Einstein, me están diciendo qué tengo que hacer. Si a mí me piden la energía en Joule, recuerdo que la masa tiene que ser en kilogramos y la velocidad de la luz ya tengo aquí en metros por segundo. Entonces aquí está, como se dice, la trampita del ejercicio en la conversión. Tengo que pasar esto a kilogramos, porque si yo reemplazo en nanogramos, la unidad no me va a salir. Posiblemente sí encuentre clave, pero no es lo que me están preguntando porque quieren en Joule y yo para eso necesito la masa en kilogramos. Nanogramos abajo y arriba gramos. Jóvenes, ¿cuánto vale nano? Clase pasada, les pedí que aprendan, que practiquen. ¿Cuánto vale nano? 10 a la menos 9. Entonces multiplicamos, chao nano, y me queda en gramos. Pero yo no quiero en gramos, así que continúo. Gramos abajo y arriba lo que quiero que son kilogramos. Chicos, ¿cuánto vale kilo para poner abajo el valor de kilo? 10 a la 3. Muy bien. Kilo vale 10 a la 3. Por lo tanto, chao gramos, y ya tenemos nuestra masa en kilogramos, ¿cierto? Esa masa, entonces, ¿cuánto sale en kilogramos? A ver, operamos. Tenemos 10 por 10 a la menos 9 por 10. Este menos 3 sube arriba con menos 3. Entonces tenemos 9, 10, 11, 12, menos 12 más 1, eso es 10 a la menos 11. Por lo tanto, esta masa ya lo tenemos en kilogramos, sería 10 a la menos 11 kilogramos, ¿correcto? Y la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Entonces, 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado metros, acá, metros por segundo, ¿no? Entonces aquí ya operando esto 3 al cuadrado, eso sale 9, ¿no? Esto sale 9. 8 al cuadrado, eso es 8, 16 y 16 con 9, perdón, 16 con 11, eso sería 5, ¿no? Entonces, por 10 a la 5 Joule, ¿no? Porque kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado, eso ya es Joule. Entonces, es importante que yo sepa que cuando a mí me piden en Joule, la masa tiene que ser en kilogramos, ¿no? Si no, ahí ya no sale cualquier otro valor. Y por lo tanto, chicos, en esa pregunta número 8, nuestra clave sería la alternativa avión. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿me entendieron? ¿Estuvo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profesor.
Ok, Janet. Entonces, chicos, hoy día ya hemos aprendido un poquito más de fórmulas de energía, el calor que es el semata, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? El equilibrio térmico, calor ganado igual a menos calor perdido. Y tenemos que saber utilizar reemplazando correctamente nuestras unidades, ¿ya? Les dicto las claves domiciliarias para que ustedes puedan practicar. Pregunta 1, clave casa, ¿ok? Practiquen, practiquen, no se confíen hasta el final porque de verdad las semanas pasan volando, chicos. En un abrir y cerrar de ojos, ahorita llegamos a la semana 4, semana 5, examen, semana 8, examen, y ya vamos a estar finalizando el ciclo. Así de fácil, ¿no? Así de rápido. 1, casa. 2, avión. ¿Ok? 2, avión. 3, barco. 3, barco. 4, barco. Profesora, Dime. ¿qué tal? A los chicos les queda un minuto para que entren a su break y para que entren a su próxima clase. Ah, sí, ya estoy terminando, no se preocupe. Ya, profesora, muchísimas gracias. Ya, 3, barco. 4, barco. Y 5, casa. ¿Ok? 5, casa. 5, casa. Y 6, enano. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos la semana 2 y ya nos estamos viendo la próxima semana para iniciar la semana 3, que necesito que practiquen, ¿ya? Cualquier duda que tengan, recuerden que estamos también con las consultas académicas en la semana, así que pueden entrar para reforzar, ¿ya? Las consultas académicas tenemos los días conmigo, ¿ah? Conmigo, las consultas están siendo conmigo. Estamos los lunes a las 4 de la tarde, estamos los miércoles a las 5 de la tarde y estamos los jueves a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces, cualquier duda que tengan, ahí también en consultas les puedo ayudar si tienen alguna pregunta, ¿ya? Listo, mis chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, profesora. Hasta luego. Ok, chicos, cuídense. Chau, chau.